Saludos, soy Luis Bravo. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el cerebro emocional. El cerebro emocional se desarrolló hace unos 200 millones de años aproximadamente, con la aparición de los primeros mamíferos sobre la faz de la Tierra. Y este cerebro se ubica encima del cerebro reptiliano. Por lo tanto, es el cerebro de mamíferos, como el delfín, la jirafa, el elefante, la vaca, el perro, etcétera. Vamos a estudiar de manera muy breve los o las cinco funciones básicas de este cerebro emocional, como son las emociones, la memoria, los aprendizajes básicos, la sociabilidad y la relación de apego. Los animales que no poseen un cerebro emocional, como lo son los insectos y los reptiles, no disponen de una relación de apego con sus crías ni experimentan emociones. Un reptil deposita sus huevos y no establece ninguna relación emocional con su descendencia, cosa que hacemos nosotros, ¿verdad? Lo que tenemos un cerebro emocional y por lo tanto vamos a generar un apego. El cerebro emocional se ubica anatómicamente hablando en el sistema límbico, que es un conjunto de estructuras muy relacionadas con las funciones que yo refería. Y lo que pretende el cerebro emocional es hacer aquello que más nos gusta y evita hacer lo que le desagrada. Entonces, las tres estructuras más importantes de este cerebro emocional son el hipocampo, el amígdala cerebral y el hipotálamo, cosa que estaremos hablando más adelante, ¿verdad? Recordemos que los animales que no poseen un cerebro emocional, como son los insectos y los reptiles, no van a disponer de una relación de apego con sus crías, ni van a experimentar estas emociones, ¿verdad? Que yo les refería. Y al no hacer esto que yo les refería, justamente ellos no van a poder tener apego por sus crías y mucho menos por su vida. Hay algo importante que vamos a estudiar más adelante, que son las amígdalas cerebrales, que van a tener una estrecha relación con lo que refiere a las emociones, sobre todo con las emociones desagradables como el miedo, la ira, la rabia, la tristeza, el asco. Por ejemplo, todos los miedos aprendidos se van a codificar en el núcleo amigdalar o en la amígdala cerebral, y esta estructura juega un papel importantísimo en nuestro sistema de lucha, huida y parálisis. Entonces, la carretera cerebral que une a la amígdala con la corteza prefrontal va a posibilitar que los seres humanos tengamos la capacidad de poder regular nuestras propias emociones y funcionar ejecutivamente. Aquí podemos ver, ¿verdad? El cerebro racional, que es esto gris que pueden ver en sus pantallas, el cerebro emocional y el cerebro reptiliano. Al igual que el cerebro reptiliano, el cerebro emocional es involuntario, es inconsciente, es algo así como automático, ¿no? No somos conscientes de todas las emociones que tenemos a lo largo del día, pero el cerebro reptiliano es el cerebro que actúa de una manera instintiva, de una manera que está codificada en su estructura biológica, y por el contrario, el cerebro emocional es el cerebro que siente. El cerebro racional, que se localiza en el neocórtex, es decir, en la capa más externa de nuestro cerebro. Por ejemplo, si nosotros llegásemos a abrir un cráneo, lo primero que nos vamos a encontrar es el neocórtex. Esta parte del cerebro moderna y la que ha aparecido en último lugar, tanto filo como ontogenéticamente, porque se desarrolló a partir de los primeros primates, o sea, hace unos 60 o 65 millones de años. Es nuestro cerebro pensante, y de ahí que digamos que es el cerebro que piensa. Además, el cerebro pensante también se encarga de almacenar información
todo lo que tiene que ver con la memoria a largo plazo que se va a ubicar justamente en el neocórtex. Hablábamos también de los hemisferios del cerebro, del derecho y del izquierdo. Yo les decía que el izquierdo, donde está todo lo que es el lenguaje hablado, las habilidades numéricas y científicas, la capacidad de usar lenguaje de señas, y el hemisferio derecho, todo lo que tiene que ver con las habilidades musicales y artísticas, la generación de imágenes, las relaciones espaciales, el contenido emocional del lenguaje. Hablábamos también, ¿verdad?, de los lóbulos de nuestro cerebro, cómo estaba dividido. Hablamos del lóbulo temporal, del lóbulo occipital, del parietal y del frontal, pero yo también le hablaba de un quinto lóbulo, que era la ínsula, ¿verdad? Esta región que está oculta dentro de la corteza cerebral y que iba a desempeñar un papel crucial en una amplia gama de funciones que incluían la integración de la información sensorial autónoma, que incluían la conciencia corporal y emocional, todo lo que tiene que ver con el procesamiento del gusto, las funciones sociales complejas, como la empatía, la compasión y la toma de decisiones, ¿verdad? Que son parte de estas funciones sociales complejas. También hablábamos de los deseos y de los antojos y de las adicciones. Diversos estudios, déjenme decirles, de neuroimagen, por supuesto, han relacionado al lóbulo de la ínsula con los deseos, con lo que tiene que ver con la adicción y con todo lo que tiene que ver con los antojos. También la ínsula desempeña un papel importantísimo en nuestro lenguaje. Entonces, este lóbulo de la ínsula es una región cerebral multifuncional que desempeña un papel importante, ¿verdad? Porque va a integrar la información sensorial y emocional y de igual manera toda la regulación de diversas funciones cognitivas y sociales. Teníamos también refiriéndonos al neocórtex, ¿verdad? Como estructura, refería que se dividía en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y estaba separado por el cuerpo calloso. Es un haz de fibra, ¿verdad? Y se ha demostrado que las mujeres tienen un 20% más grueso este cuerpo calloso que los hombres, lo cual va a indicar que existe una mayor interconectividad entre los dos hemisferios, lo que hace que haya una mayor coordinación entre ambos hemisferios. Entonces, justamente dentro de estas estructuras que son importantes, ¿no? Y que tienen que ver justamente con las funciones ejecutivas, son lo que vamos a estar estudiando a partir de ahora. Las funciones ejecutivas serían una serie de actividades cognitivas con las que nosotros los seres humanos proyectamos información y emociones hacia el futuro. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante la anticipación, mediante la planificación y la ejecución de acciones organizadas y realizadas de una manera deliberada. ¿Qué implica esto? Bueno, que capacidades como la regulación inhibitoria, la flexibilidad cognitiva, la planificación y la organización y la toma de decisiones van a desarrollarse dentro de lo que conforma prácticamente la función ejecutiva. ¿Para qué sirven estas funciones ejecutivas? Bueno, son imprescindibles para tener éxito en la vida. Podemos entrenar esas funciones desde niño, desde la educación básica. El teatro es una de las actividades importantes para trabajar todo lo que tiene que ver con la función ejecutiva. Entonces, la función ejecutiva, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, no le gusta mucho el estrés, es perjudicial los factores de estrés a la función ejecutiva. Entonces, por el contrario, si el estrés le produce daño a la función ejecutiva, es perjudicial. Por el contrario, jugar y atender necesidades físicas, moverse, van a potenciar la función ejecutiva en el ser humano. Aquí podemos observar, ¿verdad?, a Phineas Gage. Phineas Gage es justamente uno de los, un trabajador de la industria ferroviaria, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Hace muchos años explota un polvorín y se levanta ese fierro que tiene en la mano, le entra por el ojo y le sale por el lóbulo prefrontal.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Phineas Gage perdió parte de su lóbulo prefrontal, de ser un hombre bueno y trabajador, se volvió un hombre agresivo y violento. Perdió parte de sus funciones ejecutivas. Yo les decía, ¿verdad? Que dentro de la función ejecutiva está la memoria, esta memoria que es operativa, la toma de decisiones, todo lo que tiene que ver con el control inhibitorio, la planificación y la concentración. Y que cuando existe una lesión en la corteza prefrontal, la capacidad de poder funcionar va a disminuir de manera considerable. De manera muy considerable, si no, observemos el famoso caso de Phineas Gage, ¿verdad? Entonces, hay muchos casos, ¿no? Sobre este estudio, sobre la afectación o el desarrollo de un tumor en el lóbulo prefrontal o perder parte del lóbulo prefrontal. Algo importante, todas las funciones ejecutivas van a estar orientadas hacia el futuro. Y es por esta razón que se dice que la corteza prefrontal abre el organismo al futuro. Entonces, es el cerebro que ejecuta. Todos los mamíferos tenemos neocórtex y corteza prefrontal, pero solo el ser humano tiene funciones ejecutivas propiamente dichas. En ocasiones escuchamos que los niños son muy sinceros y crueles con sus comentarios y acciones sobre lo demás, pero no creo que sea así. No es que sean crueles, sino que no tienen el suficiente desarrollo de la corteza prefrontal para no hacer o no decir lo que a los demás le va a hacer daño o lo va a perjudicar. Y en clase del día lunes yo le hablaba, ¿verdad?, sobre varios casos. Les decía que por qué los niños no mienten y los borrachos tampoco, ¿no? Hablábamos sobre estos aspectos. Aquí pueden ver en su pantalla una navaja de Albacete, una navaja muy sencilla, rudimentaria, con una navaja suiza. Entonces, ¿qué quiero decirle con esta imagen? Cuanto más, cuanto más atrasados estemos o cuanto más nuestro cerebro está atrasado, más se va a parecer a esta navaja de Albacete. Y cuanto más desarrollado esté nuestro cerebro, se va a parecer a una navaja suiza con múltiples funciones. Y esto es así porque las zonas del cerebro reptiliano son más rígidas, mientras que las zonas del cerebro racional y de la corteza prefrontal son más flexibles y controladas. Y por este motivo, ante una lesión de traumatismo o de un tumor, en las áreas posteriores, o sea, en la área de atrás del cerebro, en esta área posterior, podemos predecir con mayor seguridad las posibles repercusiones, algo que es muy difícil y más variable de las zonas anteriores del cerebro. Aquí podemos observar la corteza prefrontal, que es la capa más moderna, tanto filo como ontogenéticamente hablando. Bueno, para los que no conocen qué significa filogenéticamente, estamos hablando del estudio de las relaciones evolutivas entre los organismos o un grupo de organismos. Y cuando hablamos ontogenéticamente, nos referimos a esta palabra, se refiere al estudio del desarrollo de un organismo individual desde su etapa temprana, generalmente el cigoto, hasta su forma adulta. Otra de las características de la corteza prefrontal es que es consciente, es voluntaria, es controlada, que está orientada al futuro, aunque también pueden pensar en el momento presente y reflexionar sobre el pasado. Y las lesiones en la corteza prefrontal causan lesiones imprevisibles. En conclusión, podríamos decir que el cerebro reptiliano y el cerebro emocional se corresponden, mientras que el neocórtex y la corteza prefrontal también se van a corresponder con un cerebro frío, pero el cerebro reptiliano y el cerebro emocional se corresponden con un cerebro caliente. El cerebro reptiliano responde al aquí y a la ahora, mientras que el cerebro racional ejecutivo van a estar dirigidos al futuro, aunque también pueden pensar en el pasado, inclusive en el momento presente. Entonces, los dos primeros cerebros son arcaicos en cuanto a que son simples y antiguos, y el cerebro racional y ejecutivo son más
vanguardistas. Si utilizamos la metáfora del coche, el cerebro caliente sería el acelerador, mientras que el cerebro frío va a ser el freno de este vehículo. Es decir, de la capacidad de inhibición y control de los impulsos para una correcta adaptación de la persona. Tan importante saber, por supuesto, perdón, cuando estamos manejando un vehículo, acelerar y pisar el freno. Saber cuándo hay que acelerar y saber cuándo hay que pisar el freno. Como conclusión, podríamos decir que es importante cuidar nuestro lóbulo prefrontal. Es importante enriquecerlo. Es importante ayudarlo a través de ejercicios cognitivos para que funcione de una manera adecuada. Entonces, es importante saber cómo funcionamos, es importante saber cómo funciona nuestro cerebro, es importante conocer qué son, ¿verdad? Estas estructuras y cómo funcionan y qué se desarrollan dentro de ellas. Vamos a hablar ahora de las funciones ejecutivas y vamos a comenzar con una paradoja. Luis es un policía de mediana edad que está trabajando cuando de repente le empieza a doler la cabeza. El jefe de Luis le dice que se vaya a su casa a reposar. Luis llega a su casa y cuál es su sorpresa cuando se encuentra a su mujer con otro hombre en la cama. En ese momento Luis saca una pistola y se dispone a dispararle a ese hombre que está con su esposa. Pero hay algo que lo detiene. Hay algo. Sabe que le ha hecho recapacitar sobre lo que iba a hacer Luis, sus funciones ejecutivas. Gracias a su buen funcionamiento ejecutivo, Luis ha podido anticiparse y valorar las consecuencias futuras de quitarle la vida a su mujer, a su amante, perdón, al amante de la mujer, no a la mujer, al amante. Entonces, Luis, al poder visualizar esta consecuencia de este acto, él se pudo detener. Él se pudo detener. Y esto es importante que nosotros entendamos con esta metáfora lo que viene a continuación. Vamos a tratar de estudiar en detalle las diferentes funciones ejecutivas de las que dispone el ser humano. Todas son dimensionales, es decir, no es que se tenga o no se tengan, sino que tenemos una cantidad de cada una de ellas. Y metafóricamente hablando, las funciones ejecutivas no son cuestión de blanco-negro, sino que están en una sola escala de grises. En función de su uso de estas funciones ejecutivas, la vamos a tener más o menos desarrollada. Por ejemplo, un niño puede tener una muy buena capacidad de concentración, pero puede tener una nefasta memoria operativa. Por el contrario, una niña puede tener dificultades en la concentración, pero excelentes capacidades de planificación y de memoria operativa. Aquí podemos observar, ¿verdad?, algunos de los estudiosos de lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas. Unos vivos, otros muertos. Estas funciones ejecutivas, denominadas de esta manera, la doctora Muriel Lesac, por allá por 1989. Bueno, aunque fue el doctor Alexander Luria, un autor de la escuela soviética, él resaltó la importancia que tiene la corteza prefrontal en el desempeño y la adaptación de las personas. Por el contrario, el doctor Joaquín Fuster, un español, psiquiatra y profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, es uno de los grandes investigadores de la corteza prefrontal que, como vamos a ver, esta área es la sede donde habitan las funciones ejecutivas. Entonces, históricamente hablando,
Ya los frenólogos como Frank Joseph Gall destacaban la importancia del lóbulo frontal en este tipo de procesos biológicos. Norman y Salis exponen que existen dos tipos de situaciones en la vida cotidiana. Una son las situaciones rutinarias que se van a caracterizar por estar automatizadas, mientras que por otro lado están también las situaciones novedosas, que requieren todos nuestros recursos cerebrales y son las que están relacionadas con las funciones ejecutivas. En ocasiones, las funciones ejecutivas también se conocen con el nombre de inteligencia ejecutiva. Para seguir hablando de esta función ejecutiva, por supuesto, hay que hablar indudablemente, ¿verdad?, del doctor Portellano. En la actualidad, eh, hago referencia de que existen aproximadamente un total de más de 33 definiciones sobre lo que es el funcionamiento ejecutivo. Por este motivo resulta muy difícil establecer una única definición de lo que son las funciones ejecutivas. Es verdad que la gran mayoría de definiciones tienen características y aspectos en común. Solamente vamos a dar algunas pinceladas de estas definiciones de las funciones ejecutivas más representativas. Por ejemplo, comenzando por el doctor Portellano, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Él refiere que las funciones ejecutivas son el mecanismo que permite resolver problemas gracias a su capacidad de poder realizar programas de actuación para planificar, iniciar, dirigir y supervisar las conductas encaminadas al logro de objetivos. Por el contrario, Ozonov y un grupo de colaboradores profesionales, neurocientíficos, psicólogos y psiquiatras definen la función ejecutiva como el constructo cognitivo usado para describir conductas que van a estar dirigidas hacia una meta, que van a estar orientadas hacia el futuro, que se consideran mediadas por los lóbulos frontales. Y esto incluye la planificación, la inhibición de respuesta, la búsqueda organizada, la memoria de trabajo, la flexibilidad, etc. Todas las conductas de función ejecutiva comparten la necesidad de desligarse del entorno inmediato y del contexto externo. Como les decía, la doctora Muriel Lesac fue quien acuñó este concepto, o sea, lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas que le iban a permitir al ser humano poder formular metas, planificar objetivos y ejecutar conducta de un modo eficaz. El doctor Javier Tirapú Ustarroz, uno de los grandes neuropsicólogos de España, él refiere que el funcionamiento ejecutivo es la capacidad de hallar soluciones para un problema novedoso, haciendo predicciones de las consecuencias de cada solución imaginada. Entonces, este doctor Javier Tirapú refiere que los pacientes que tienen problemas ejecutivos pueden solucionar situaciones automatizadas, pero no saben resolver problemas novedosos. No saben resolver problemas novedosos. Vamos a hablar de las características de la función ejecutiva. La función ejecutiva, como les decía, son una especie de, de, podríamos decir, de funciones que se van a dar en el área prefrontal. Estructura, ¿verdad?, de la función ejecutiva. Es lo que refiere el doctor Fuster como el centro de la humanidad. O sea, la mayoría de las funciones ejecutivas van a estar orientadas al futuro. Así el resto de los animales, ¿verdad?, no realizan conductas para obtener resultados en un futuro. Lo hacen para obtener resultados a corto plazo. Nosotros los seres humanos compramos, por ejemplo, una torta para que nos la comamos en el cumpleaños de nuestros familiares. Y esta torta la va a comprar inclusive para que la celebremos en los próximos días, pero la voy a encargar porque es muy difícil comprarla el mismo día y que esté hecha.
Entonces, nosotros los seres humanos vamos a organizarnos en un tiempo prudencial para celebrar ese cumpleaños. Nos hipotecamos, cursamos grados universitarios que van a implicar un mínimo de 4 años. Hacemos tesis que suponen un gran esfuerzo y que además suponen un tiempo. En definitiva, invertimos un tiempo. Esto es algo que solamente hacemos los humanos. El hecho de tener un buen funcionamiento ejecutivo es la consecuencia del aprendizaje. Es la consecuencia de la práctica y de la experiencia. La función ejecutiva no viene determinada genéticamente, lo cual es una noticia porque cada niño que tenga un mal rendimiento en alguna función ejecutiva nos va a permitir poder reentrenar esta función. Los ámbitos donde más se desarrollan las funciones ejecutivas son en casa, en el colegio, en las relaciones sociales. Sabemos que el entrenamiento y su ejercitación modifican tanto la anatomía como el funcionamiento de la corteza prefrontal. Los estudios han puesto de manifiesto que los niños tienen una mayor inteligencia activa, menos el cerebro cuando está realizando una determinada tarea. Es decir, un niño que tiene una discapacidad intelectual va a necesitar activar más zonas del cerebro y va a dedicar más tiempo para hacer una tarea. Vamos a ver o vamos a estudiar la metáfora o los símiles que han utilizado para describir el papel que cumplen las funciones ejecutivas en la vida de las personas. El director de orquesta, el timón del barco, el jefe de una empresa, etcétera, es una de las metáforas más utilizadas. Es la del director de orquesta que ideó Goldberg. Imaginemos que hemos ido a un importante concierto de música clásica. ¿Quién cree que es más importante para que todo salga bien? ¿Los músicos o el director de orquesta? ¿Ese músico que tiene la varita o el que está tocando un instrumento? Déjenme decirles que ambos son imprescindibles para que podamos disfrutar de bella sinfonía. Cada uno de los músicos y cada una de las diferentes secciones deben tocar de manera coordinada. La sección del viento, la de cuerda, la de percusión, etc. Pero déjenme decirles que también es importante que quien los coordina a todos, ese director, realice bien su labor. Si entendemos las diferentes secciones de la orquesta como las diferentes partes del cerebro, como el director de orquesta, como la función ejecutiva, vamos a entender bien esta metáfora. La corteza prefrontal, las funciones ejecutivas, recibe toda la información del resto del cerebro, impulsos, necesidades, emociones, pensamientos, y toma una decisión que será lo más adaptativa posible. A esto es lo que llamamos funcionamiento ejecutivo. En definitiva, y continuando con los símiles, las funciones ejecutivas actúan como un ejecutivo, actúan como un manager, actúan como un director, un distribuidor. Ejecutivo, porque permiten establecer objetivos y estrategias para lograrlo. Manager, porque permite evaluar las consecuencias a la hora de resolver problemas y conflictos. Y distribuidor, porque reparte las tareas entre las redes neuronales que están implicadas. ¿Cuáles son las principales funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas frías, las funciones ejecutivas cálidas o calientes. Las funciones ejecutivas frías, la concentración, la orientación espacial, la toma de decisiones, la planificación. Las funciones ejecutivas calientes o cálidas, la iniciativa, el control de los impulsos, demora recompensa, regulación emocional. Algunas de las funciones ejecutivas que más se suelen utilizar
son la concentración, la planificación, la memoria, la anticipación, el razonamiento, la orientación espacial, la iniciativa, la conciencia ética, la metacognición. Y a pesar de este gran número de funciones ejecutivas, el doctor Joaquín Fuster refiere que las 5 más relevantes son las que siguen: la concentración, el control de impulso, memoria operativa, planificación y flexibilidad cognitiva. Qué interesante, ¿no? Qué interesante todas ellas. Vamos a ver dónde están localizadas estas funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas se asientan, como ya les he referido con anterioridad, en el lóbulo frontal y en concreto en la corteza prefrontal. Recuerden que yo les decía que 2 lóbulos tiene el cerebro: el lóbulo frontal, perdón, 4 lóbulos, eh, esos son los hemisferios, perdón, que me confundí con los hemisferios. Tenemos 2 hemisferios, 4 lóbulos que hemos estudiado, pero a ese yo le agrego uno quinto, que es la ínsula. Tenemos entonces el lóbulo prefrontal, el occipital, el parietal, el temporal y la ínsula. Y la ínsula. Entonces, el lóbulo prefrontal es el que tiene mayor importancia, tanto anatómica como funcional. ¿Por qué? Porque va a recoger toda la información del resto de los lóbulos y la va a gestionar. Por eso, la función básica del lóbulo prefrontal es coordinar y supervisar el funcionamiento del resto del cerebro, es decir, de las funciones ejecutivas. En caso de nosotros, los seres humanos, el lóbulo prefrontal supone 1/3 del total del cerebro. En otras especies supone proporciones bastante menores. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, el lóbulo frontal supone el 17% del cerebro en los chimpancés y un 7% en los perros. Por esto es importante, ¿verdad? Como les decía, conocer las funciones y la importancia del lóbulo prefrontal. Podemos decir que el lóbulo prefrontal nos ayuda a tener buenas tareas al pensar, al razonar, a tomar decisiones, a solucionar problemas. Juega un papel importantísimo en la vida de los seres humanos. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad, donde estaremos hablando de estos temas interesantes que circundan el universo del cerebro humano.